Recording in progress. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Estamos en la mesa correspondiente a debates teóricos y metodológicos del Segundo Congreso Internacional de Determinación Social, Promoción de la Salud y Educación para la Salud. Los recibimos aquí en su casa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en compañía del Colegio de Sonora de México y la Universidad de La Sabana de Colombia. En este momento vamos a iniciar con la mesa. Nuestros ponentes tendrán 15 minutos para su intervención y yo los llamaré para darles el marco temporal que no se nos pierda. Entonces, primero vamos a recibir a Julio César Montañez Hernández del Instituto Nacional de Salud Pública con su ponencia Empleos precarios y sus factores asociados en los médicos de México, un análisis de datos transversales repetidos. Profesor. Muchas gracias. ¿Será la presentación ahí? A mi cámara ya. Ok. Listo. Muchas gracias por la presentación. Entonces, empezamos con un poco de antecedentes. En 2017, en México estimamos, en un artículo previo, que un poquito menos del 60% del personal médico de enfermería tenía un empleo con jornada laboral de 20 horas y más. El resto tenía empleos de 20 horas o menos, empleos fuera del sector salud, desempleados, y 18% de los médicos y enfermeras se dedicaban al hogar. Entonces, para empezar, ya tenemos médicos que no ejercen la carrera. Adicionalmente, en 2016, la OMS declaró que para alcanzar los objetivos del milenio, habría que tener en cada país por lo menos un mínimo de 4.5 médicos, enfermeras y parteras por cada 1,000 habitantes. En 2018 estimamos que en México la densidad por cada 1,000 habitantes era de 4.6 médicos y enfermeras. Esto nos da un déficit de casi 60,000 trabajadores de la salud dispersos en los estados en rojo, básicamente los del sur, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Entonces también nos da un desequilibrio en la distribución de los médicos y enfermeras, además del déficit que existe ya de por sí. Entonces, sabemos que tenemos un desequilibrio entre oferta y la demanda. Por ejemplo, en el IMSS, en 12 años, nada más ha creado 40% de nuevas plazas en médicos y enfermeras, 15,000 plazas aproximadamente. El Seguro Popular, en 2009, contrató casi 25,000 profesionales de la salud. Sin embargo, por parte de la demanda, anualmente egresan casi 12,000 profesionales de la salud, médicos, anualmente. Y el ENAR, creo que ya aumentó un poquito su capacidad para aprobar residentes, pero hasta 2016 únicamente 7,000 candidatos de 35,000 eran aceptados a una especialidad. Esto era menos del 25%, 1 de cada 4 era aceptado nada más. Adicionalmente, sabemos que ha habido una expansión de los CAP a partir de 2010 con la prescripción de medicamentos con receta para antibióticos. Y adicionalmente sabemos que actualmente, a pesar de que ha habido un concurso y una oferta laboral por parte del gobierno, hay algo que llamamos en economía rigidez del mercado laboral, que es que no es fácil la movilidad. Aunque haya en algún otro estado lejano una plaza para ocuparse de especialidad, no es fácil moverse para allá y tener el trabajo, en particular en zonas muy alejadas de los centros capitales de cada estado. Ahora vamos a entrar al tema de precariedad laboral. La precariedad laboral es un constructo multidimensional con formas de empleo que implican contratos de trabajo atípicos, prestaciones sociales y derechos laborales limitados, contratos que son básicamente por tiempo definido, cual tiene cinturón laboral, permanencia temporal en el trabajo, y en algunos casos muy bajo salario o inadecuado y altos riesgos para la salud. Pero sin embargo no hay como tal un constructo que sea ya consensado, sino que muchos autores proponen su propia definición y características de la precariedad laboral. En este trabajo tomamos 3 dimensiones de la precariedad laboral: la económica, la normativa y la seguridad laboral. La económica tiene que ver con el salario,
y definimos que es precario si es inferior a 2 salarios mínimos mensuales. En la normativa tenemos precariedad por jornada laboral, donde este es inferior a 35 horas o superior a 48. La precariedad por carencia de contrato. Y en la dimensión de seguridad laboral tenemos la precariedad por carencia de beneficios sociales, como son tener afore, ahorro para la vivienda, ahorro para jubilación, y por separado la precariedad por carencia de seguro médico. Entonces tenemos 5 dominios de la precariedad. El objetivo es estimar la prevalencia del empleo precario en el personal médico de México y a la vez describir las características personales, laborales de los médicos que se asocian con la precariedad laboral. Partimos de la encuesta de ocupación de empleo mexicana, que es trimestral, la levanta INEGI, tiene diseño probabilístico bitápico por conglomerados y es cobertura nacional y estatal. Tomamos datos de un periodo de 2013 a 2019 e incluimos al personal médico con estudios concluidos con empleo en el sector salud, que son subordinados y remunerados. Es decir, no consideramos aquí por razones de la definición de precariedad a los médicos que trabajan por cuenta propia porque no tienen contrato o no tienen seguro social por parte del empleador. Es únicamente personal que es subordinado y remunerado, tanto en el sector público como privado. Construimos reglas dicotómicas, sí, no, diferencias de precariedad para el dominio de salario inferior a 2 salarios mínimos, jornada laboral menor de 35 o mayor de 48 horas y carencias de contrato, beneficios sociales y seguro de salud. Y para cada regla dicotómica binaria, estimamos modelos logísticos. Los resultados. La parte en rojo es la parte significativa. Vemos que los médicos laborales, definidos como aquellos que trabajan fuera del sector salud, pueden o no ejercer la medicina, por lo regular no la ejercen, tienen mayor prevalencia de empleos precarios, en particular en la parte de salarios inferiores a 2 salarios mínimos, es superior a los que trabajan en el sector salud, tienen con más frecuencia carencia de contrato y con más frecuencia tienen carencia de seguro médico. Entonces tenemos al menos esas 3 dimensiones, dominios, en los cuales el no ejercer la carrera o no trabajar en el sector salud se asocia con más precariedad laboral en salario, contrato escrito y seguro médico. Después de esto, estimamos modelos logísticos. Los modelos incluyen, fueron ajustados por edad, sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, incluso interacciones entre trimestre y año, pero aquí nada más les presento únicamente los factores que son los más significativos, que tienen que ver con el mercado laboral y no con las características de la persona, de los médicos. Y en rojo está la parte más significativa. Vemos que en quienes trabajan en el sector privado, que son los hospitales privados, consultorios de empresas privadas que son los CAF, o consultorios independientes que son los consultorios que establecen los mismos médicos por su parte, hay más probabilidad de tener o más riesgo de tener carencia de contrato escrito, carencia de prestaciones sociales y carencia de seguro de salud. Y quiero también resaltar nada más que no encontramos carencias o diferencias en los nomios en el salario y en el horario. Al parecer, en esos aspectos, se puede considerar que tiene el mismo riesgo, tanto el sector privado como el sector público, de tener ingresos inferiores a los mínimos, jornada laboral extensiva. Entonces, con esto podemos identificar un perfil para aquellos médicos que tienen o pueden tener mayor riesgo de tener precariedad laboral. La primera es que quienes desarrollan actividades fuera del sector salud o diferentes de la medicina tienen mayor precariedad laboral. Y entre quienes trabajan en el sector salud, tenemos que los jóvenes tienen una especialidad médica, en particular con empleos en el sector privado de la salud, tienen más probabilidad o más riesgo de tener un empleo precario. Algunas consideraciones para futuras investigaciones es que evidentemente existe una descoordinación entre los sectores educativo o de salud para poder planificar los recursos humanos en salud.
Más allá de que las universidades pudieran ofertar una licenciatura en medicina, tendría que coordinarse con las entidades de salud para poder, digamos que ofertar más plazas o canalizar algunos médicos a ciertos estados para poder cubrir la demanda que ahí no hay. Lamentablemente tenemos que existe suficiencia de fondos para la educación médica y la contratación de médicos profesionales de la salud por parte de las instituciones como IMSS, ISSSTE. Como con poca frecuencia hay plazas masivas para los médicos que están buscando empleo. Y por supuesto también requerimos de una coordinación entre todos los sectores educativos y sector salud para esta planificación de recursos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión para que podamos hacer rondas para todos. Entonces, te agradezco mucho. Te agradezco también que hayas respetado también el tiempo, ¿no? Y les voy a pedir a Viviana Negrete Muñiz, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que nos presente su ponencia Experiencia del padecimiento, vivencias de mujeres que cursaron con embarazo de alto riesgo. Viviana, tienes el micrófono. Bien, gracias. No sé si ya se puede ver la pantalla completa. ¿Se ve la presentación? Y se ve completa, sí. Le agradezco mucho. Bueno, mi nombre es Viviana Negrete Martínez, soy maestrante en Sociología de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y esto que les voy a compartir hoy está en coautoría con el doctor Leonardo Ibarra Espinosa, la doctora Georgina Contreras Landgrave y la doctora Mayra Chávez Courtois. Esta parte que voy a compartir hoy con ustedes, pues es una pequeña partecita de una investigación más amplia que estamos desarrollando justamente ahí en la maestría y que tiene por objetivo general el día de hoy pues compartirles los hallazgos pues un tanto preliminares que hemos encontrado al explorar las dimensiones simbólicas y subjetivas que configura un grupo de mujeres que vivieron un embarazo de alto riesgo en torno a la experiencia del padecimiento y que son usuarias de un instituto de salud de tercer nivel. Esta investigación pues tiene como una base de planteamiento teórico pues la fenomenología, porque consideramos que cuando nos acercamos a temas de salud, ¿no? Para poder comprender estas dimensiones simbólicas subjetivas, pues este planteamiento, esta base nos ayuda por un lado pues a dar cuenta de las percepciones que configurar este grupo de mujeres, de cómo están viviendo su embarazo, con estas características muy específicas que las hace estar ligadas o vinculadas a una condición clínicamente que les han diagnosticado en la trayectoria de su embarazo y que funcionan como estos datos que revelan las propias realidades de cómo ellas lo están viviendo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es una parte fundamental de la fenomenología, aproximarnos a los significados de estas experiencias tal y como los sujetos sociales, en este caso, pues estas mujeres embarazadas con embarazos de alto riesgo lo están viviendo. Brevemente, pues los aspectos metodológicos que componen esta investigación, pues es una investigación de tipo cualitativa, es transversal, es exploratoria y analítica. Se realizó en el Instituto Nacional de Perinatología con el universo de estudio pues de las usuarias mexicanas que acudían a este instituto. Se les realizaron entrevistas semiestructuradas y se conformó una muestra de 7 mujeres que estaban mínimamente en su semana de gestación número 26. Y en tanto las condiciones éticas, bueno, pues esta investigación tuvo que desarrollar un protocolo que pasara por pues la aprobación de los comités de ética en investigación y bioseguridad del instituto para cumplir cabalmente pues con los lineamientos éticos y salvaguardar pues la participación de las mujeres que aceptaron unirse a esta investigación. Las características de las mujeres que pudimos entrevistar y quienes nos compartieron su experiencia, pues bueno, están en un rango de edad de los 23 años hasta los 41 años. La semana mayor de gestación de ellas fue de 37.2 semanas y la menor fue de 26. Las condiciones clínicas, algunas de las condiciones clínicas que ellas tenían durante este embarazo,
pues fue VIH, lupus, que tenía que ver con todo el daño renal, hipotiroidismo, trastorno bipolar, epilepsia, algunas con diabetes y preeclampsia, antecedentes ya de por sí de embarazo de alto riesgo, antecedentes de embarazo interrumpido por paladar hendido y trisomía 21 y pues por riesgos por edades. Como les comentaba, pues algunas de ellas ya habían tenido algún embarazo anterior con condiciones de riesgo también previas. La mayoría registró que se dedicaba al hogar, aunque también registraron la mayoría haber tenido estudios de licenciatura, pero que justamente por el embarazo que tenían y las condiciones de riesgo que representaban, pues muchas tuvieron que cambiar completamente sus actividades cotidianas, por ejemplo, la parte laboral o profesional, por quedarse en el hogar, ya que pues se les pedía un reposo completo, por ejemplo, y que es lo que más adelantito les quiero compartir también. Porque una aproximación a la experiencia del padecimiento, entendemos para esta investigación que, bueno, esta experiencia del padecimiento es como este tránsito mediante el cual se integra la expresión de sentimientos, de sensaciones, de experiencias corporales y significados sociales de las personas que viven con algún diagnóstico de enfermedad. En este caso, pues bueno, estas mujeres que están enfrentando su embarazo vinculado a un diagnóstico clínico que ya se les ha notificado. Y esto sucede en estas mujeres durante la trayectoria de atención. Es donde identificamos que se dan tres situaciones que conforman esta experiencia de padecimiento durante la trayectoria de atención de estas mujeres. Por un lado, o número uno, pues la notificación del embarazo. Número dos, el saber que tienen un embarazo de alto riesgo y que pues está vinculado este embarazo pues a una condición clínica muy específica. Y tres, la percepción del cuerpo que nombramos el cuerpo trinchera. Entonces, en inicio, pues esta notificación del embarazo, porque bueno, pues la experiencia del padecimiento, como les comentaba, pues se expresa en situaciones cotidianas de este grupo de mujeres gestantes cuando se enfrentan a esta notificación de las condiciones con las que van a cursar su embarazo, ¿no? Entonces, pues esto hace que el impacto de la manera en que van a percibir y van a vivir su embarazo, pues sea muy específica, ¿no? En este sentido, pues las mujeres entrevistadas refirieron no haber planeado su embarazo. Todas ellas refirieron que no habían planeado su embarazo y que para ellas era una noticia pues sorpresiva y de preocupación, porque algunas de ellas ya tenían previo embarazarse el diagnóstico de su padecimiento, por ejemplo, la epilepsia o el VIH, ¿no? Estas mujeres ya sabían o ya estaban diagnosticadas con estos diagnósticos clínicos previos al embarazo y cuando se notifica que están embarazadas, pues para ellas fue muy sorpresivo. Y por otro, el dejar de realizar las actividades, como les comentaba hace rato, pues que requieran esfuerzo físico, dejar de trabajar, el cuidado de los otros hijos, porque pues las condiciones en las que viven estos embarazos, pues las han hecho que estén en completo reposo o que tengan una medicación muy específica y unas revisiones muy protocolarias en el servicio de salud. Aquí pongo dos narrativas para ilustrarles un poco la experiencia de ellas, solo por cuestiones de tiempo les voy a compartir una. Dice una de ellas, al principio fue muy difícil porque sé los riesgos que tiene mi embarazo, como estar tomando el medicamento para lupus y es abortivo, entonces pues fue complicado y también asimilar si lo iba a tener o no. Y al final decidí que sí lo iba a tener. Ahorita que estoy embarazada pues ha sido muy difícil porque sí le he sufrido, yo pensé que no fuera así tan difícil. Entonces viene una segunda parada en este tránsito, que es la notificación de que, bueno, ya estás embarazada, pero ahora este embarazo, ¿cómo lo vas a enfrentar? Pues bueno, con un diagnóstico de riesgo y las especificidades que representa pues estas condiciones clínicas que le han diagnosticado, ¿no? En este sentido, pues la experiencia del padecimiento en este momento visibiliza una exigencia y una de la reconstrucción y de reorganización de un nuevo orden de las cosas, ¿no? Todas estas estrategias emergentes que surgen de las mujeres para pues poder enfrentar este embarazo con las condiciones que se les están notificando, ¿no? Y esto, pues bueno, es un impacto, por un lado, de las vivencias asociadas a que no pueden disfrutar su embarazo como ellas lo quisieran por los malestares físicos que experimentan, y pues esta constante tensión de las notificaciones que se van sumando, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, pues algunas, por ejemplo, esta chica de VIH durante la trayectoria, además se le notifica que da positivo a COVID y pues que tiene algunos casos de neumonía, ¿no? Entonces, pues esta parte de írsele sumando también notificaciones para ellas, pues es una atención constante de que pueda agravarse su embarazo en cualquier momento y de que incluso no pueda llegar a término.
Y además, pues porque al tener un embarazo de alto riesgo, pues ellas requieren un monitoreo médico constante con protocolos muy específicos para ir pues monitoreando que estén bien. Y pues esto siempre va de la mano regularmente pues con la toma de medicamentos durante el embarazo, como nos comparte aquí esta participante. Ella dice, la verdad no lo he disfrutado, no me he sentido muy bien en el embarazo en temas de salud, he tenido dolores de cabeza, dolores de cuerpo, me dio también depresión y ansiedad, no he disfrutado el embarazo. En total me tomo unos 10 medicamentos al día y es muy pesado, hay días que de plano ya no me los quiero tomar porque es agotante. Yo ya quisiera que me sacaran a la bebé, pero pues como me siento físicamente y emocionalmente, porque también afecta que un día me van diciendo que tengo una otro y a la semana otro, entonces estoy al borde de que ya no puedo más. Y todo esto vemos como en esta última parada, ¿no? Del tránsito de la experiencia del padecimiento, pues finalmente impacta o se encarna la experiencia vivida en el cuerpo, ¿no? Que es esta percepción y que nombramos acá cuerpo trinchera, porque en el sentido que el cuerpo funciona como un espacio de autorregulación y autocuidado en estos momentos, ¿no? Porque es de esta manera que el cuerpo va marcando como una especie de indicadores para proteger la salud de ellas y de sus bebés, y de donde ellas también construyen estrategias de cuidado ante estas especificidades de su embarazo, ¿no? Entonces, es a través de este cuerpo vivido, ¿no? Desde esta experiencia encarnada, donde se proyecta pues estas posibilidades y limitaciones que hacen que construyan ellas también nuevas formas de afrontar el cuidado de su embarazo, ¿no? En este contexto tan específico. Entonces, la percepción que las embarazadas tienen de su cuerpo expresa una serie de itinerarios corporales que funcionan como indicadores de la respuesta que su cuerpo va teniendo ante situaciones de embarazo. Es decir, el cuerpo les va diciendo cómo va regulando, ¿no? Cómo van sintiendo las experiencias y cómo responder también a ellas, como nos dice esta participante. Siento mi cuerpo tranquilo, pero como que siento que está en una línea delgadita de que me dice, vas bien, pero abusada, porque si no, nos vamos del otro lado. Mi cuerpo es fuerte y bien lindo porque siento que me avisa, se da cuenta y empieza como a reaccionar y me avisa. Entonces, en este sentido, el cuerpo pues funciona como un espacio trinchera que se adapta, resiste, pero también se cansa, ¿no? Y en ese sentido es que van construyendo ellas también estrategias de cuidado y estrategias pues de salir avante con estos embarazos tan específicos. Finalmente, pues algunas reflexiones que hemos tenido de estos hallazgos, pues es primero que la experiencia del padecimiento, como se configura a través de una dimensión subjetiva, o la estamos leyendo desde ahí, pues ha encontrado una dificultad de expresarse en palabras y no da cuenta de una sintomatología física, ¿no? Sino nos habla de este tránsito por experiencias de tensión, de tedio y de malestar de una situación muy particular como es la que viven estas mujeres. Por otro lado, pues adentrarse al reconocimiento de la dimensión subjetiva a través de esta experiencia del padecimiento. Muchas gracias. Visibiliza la constante interacción entre estas dimensiones subjetivas, ¿no? Y las condiciones clínicas que ellas están viviendo y a través de las cuales configuran prácticas y organizan, interpretan y expresan este conjunto de experiencias, de sentimientos, sensaciones y cambios corporales, como les comento, ¿no? Y finalmente, pues este poder visibilizar a las mujeres más allá de lo clínico, pues también nos da la oportunidad de que si bien se ha logrado un avance en la atención integral, ¿no? Para ellas, pues hace falta realmente involucrar, ¿no? Estas experiencias que ellas tienen y que reflejen pues una visión más pluriversal de la atención, y esto porque creemos que es importante complejizar el concepto de embarazo de alto riesgo, más allá de la comprensión categórica o conceptual de lo que implican pues las condiciones médicas con que cursan este embarazo, sino comprenderlo como un fenómeno más amplio, ¿no? Un fenómeno biopsicosocial en que las mujeres viven estas gestaciones de alto riesgo y a través de las cuales configuran necesidades muy específicas, adaptativas, transformativas y resignificativas, con nuevos retos y prácticas, ¿no? Entonces, esa es algunas reflexiones que hemos ido teniendo de estos hallazgos, y pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Viviana. Estamos recogiendo los comentarios y las preguntas del Facebook, y en cuanto terminemos todas las presentaciones, creo que podemos armar un diálogo. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Y voy a presentar a Laura Rafael Carmona, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la ponencia Importancia de incorporar la materia de salud mental en la carrera de promoción de la salud.
Hemos tenido ahí un inconveniente con la luz en el plantel y por eso es que la doctora Mary Durán no se encuentra ahorita. Entonces, voy a estar coordinando en lo que se logra conectar nuevamente. Laura, si quieres comenzar a presentar o necesitas apoyo. No. Hola, profesora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Creí que era la última. Muchas gracias. Vamos a poner la de la presentación, permítame. Adelante. Un momento. Ay, un momento, por favor, es que tengo dos pantallas y déjale pongo ahí en compartir. Nada más que no sé en dónde es para compartir. Ah, sí, ya. Listo. No sé si ya se ve. Ya se ve, solo falta forma de presentación. Sí, es que aquí está. Listo. Gracias. Sí, ya. Ahora sí. Excelente. Buenas tardes. Maestra Roselia, doctora, perdón. Roselia, muchas gracias. Gracias a todos. Les agradezco la oportunidad por participar en este segundo congreso. Es un placer estar aquí con el tema importancia de incorporar la materia de promoción de la salud. Empezaré con... Ay, no se ven las imágenes, pero no importa. Con esta presentación, con una pregunta. ¿Por qué es importante que los promotores de salud y promotoras tengan en su formación la materia de salud mental? Respuestas puede haber muchas. Sin embargo, les puedo decir que todos somos vulnerables de padecer algún trastorno mental en la vida. Esto no nos hace inmunes a padecerlo. Ahora empezaré con las cifras. Ay, no sé. Ok. En el 2019, antes de que empezara, justo al inicio de la pandemia, la OMS sacó un informe donde menciona que una de cada ocho personas en el mundo padeció un trastorno mental. En el mundo padecen tienen algún trastorno mental. Además, que alrededor de 700,000 personas se suicidan cada año en el mundo. Y esto también dice que el 15% de los adultos mayores de 60 años sufren de algún trastorno mental. Y estos datos eran apenas cuando iniciaba la pandemia, es decir, en el 2019. También actualmente dice que el primer año, esto no lo puse para no llenar las diapositivas, dice que que en el primer año de pandemia, es decir, en el 2020, aumentó un 25% la ansiedad y la depresión. Y hace una mención muy importante, que esto tan solo es la punta del iceberg. Eso fue hace 2 años, en el 2020. Entonces, las enfermedades mentales han aumentado significativamente, a pesar de que existen... Laura. Dígame, ¿no me escucha? Se corta un poco. ¿Por qué no apagas la cámara? A lo mejor tenemos una mejor conexión así. Ah, ok. Mire, me desconecto de la otra y me pongo los audífonos a ver si... Muy bien, gracias. ¿Si me escuchan? Sí, gracias. No, ahí no te estamos escuchando. Laura, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí ya, perfecto, excelente. Okay. Sí, bueno, me quito de la cámara para la conexión. Estaba mencionando lo de la OPS, no sé si se escuchó eso.
¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, mencionaba que la OPS decía que solo era el iceberg de la punta del iceberg, todo estas cifras, y eso fue en el 2020. A pesar de que existen muchas opciones eficaces para la prevención del tratamiento para los trastornos o enfermedades mentales, muchas personas aún no tienen acceso a una atención efectiva. Además de esto, muchas sí, sufren estigma, discriminación y violación de los derechos humanos. Como lo mencionan en el 2019, también dice que la diapositiva anterior, ay, creo que se me trabó. Dice que entre el 35 y el 50% de las personas no reciben un tratamiento apropiado o de plano no reciben ningún tipo de tratamiento. Entonces, este es creo un punto muy importante. A pesar de que existen muchas personas que tratan la salud mental, nosotros como una atención primaria de salud, creo que es de suma importancia incorporar la materia de salud mental en la carrera porque es un campo muy fértil. Como les comento, somos una atención primaria de salud, la cual contribuye a una mejora en la sociedad en estos temas y como menciona la OMS, también creo que otro punto muy importante es porque nosotros en el campo laboral, muchas veces por no tener un título de psicólogos, no nos dan la oportunidad de participar con estas personas que en realidad se acercan a nosotros porque sí tenemos la herramienta, pero al no tener esta formación tal cual como lo menciona en una currícula, nos hacen de lado en las demás instituciones. Bien lo menciona nuevamente la OMS, la atención primaria en salud es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel de salud posible y bienestar en su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud, que ahí es donde nosotros entramos. Se necesita una promoción de la salud mental. Bueno, continúo leyendo, y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento de la rehabilitación y los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Creo que existen mucho más motivos por los cuales es importante incorporar esta materia en la carrera, en la currícula. Sin embargo, los datos cada vez son mayores. Todos conocemos a alguien que padece ansiedad, depresión, entre otras enfermedades que los limitan a continuar con su vida cotidiana. Yo trabajo en el programa social Pilares y aquí las personas realmente no se acercan porque necesiten aprender a leer, escribir, simplemente que necesitan una red de apoyo que los escuche, que les dé esas herramientas por las cuales ellos necesitan salir adelante día a día. Unas alternativas o opciones que yo propongo para poder implementar esta materia, que es necesario desarrollar y crear nuevas herramientas de promoción de la salud mental para combatir estas y más problemáticas del proceso salud-enfermedad. Para ello, es necesario cambiar las currículas de las universidades, es decir, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la que está aquí justamente en la Ciudad de México impartiendo la carrera de promoción de la salud, con el objetivo de poder hacer promoción de la salud mental, así como implementar políticas públicas serias que atiendan la promoción de la misma. Esto sería mi tema tal cual. La importancia son las cifras que cada vez nosotros como profesionales de la salud necesitamos crear esas herramientas para que las personas
tengan un buen desarrollo en su proceso de salud de enfermedad y evitar que este problema se agrave. Agradezco mucho la atención y de mi parte sería todo. Ay, no sé si me escuchan. Muchas gracias, Laura. Disculpen que se me fue la luz. Y le vamos a dar la palabra entonces ahora a Aida Sandoval Montaño de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con la participación Medio Ambiente y Salud desde las narrativas de estudiantes de promoción de la salud. Aida, te dejo el micrófono. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Yo más bien le pediría a Laura si deja de compartir, por favor, para que pueda la maestra Aida compartirnos. No sé si ya dejé de compartir. Ay, ya. Sí, ya. ¿Ya? Ok, gracias. Ya está. Listo. Listo. Listo, ahí está. Bueno, buenas tardes. Soy la profesora Aida Sandoval Montaño, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del plantel Casa Libertad en Iztapalapa. Bueno, el estudio que aquí presento se titula Medio Ambiente y Salud desde las narrativas de estudiantes de promoción de la salud. Con este estudio pretendo reconocer las experiencias que tienen los estudiantes de promoción de la salud a través de las narrativas que expresan de sus historias de vida cotidiana. Con estos relatos se encuentran relaciones que dan significado a lo que sienten, a lo que piensan, a las acciones que hacen frente a los retos socioambientales que además pues repercuten en su salud. Y en este sentido estoy pensando, expresando en esos retos ambientales que ocurren en la vida cotidiana. Y sobre todo, pues hacer este enlace que tiene que ver esa educación con la salud, con esa dimensión bien grande que es la cuestión ambiental o de medio ambiente, que por lo general se asocia como a cuestiones de la naturaleza, algo que está muy alejado a la realidad de la ciudad. O sea, es otra lógica, la ciudad dentro de pues ese marco general que se tiene alrededor de cómo mirar la naturaleza o cómo mirar ese medio ambiente, que podría parecer que es como muy ajeno, muy lejano. ¿Sí? La metodología educativa que manejo para este estudio es híbrida. Por un lado, es de investigación a acción, en tanto que estoy haciendo un análisis del propio quehacer docente, y por otro, pues las prácticas narrativas en contextos educativos. O sea, normalmente las prácticas narrativas se usan o se han utilizado en contextos terapéuticos, pero han resultado muy interesantes y muy adecuados desde el contexto educativo. Pues permite que más que solamente nombrar lo que se está viviendo, pues permite a los estudiantes, hacer y hacerse preguntas, a vincular con otras historias de sus compañeros y así ser testigos, documentar, o sea, tener una serie de historias que posiblemente se estén repitiendo y que podrían estar siéndose atribuidas a una cuestión como muy particular y por lo tanto sistematizar. Para mí como docente, es muy importante poder sistematizar estas experiencias para realmente ir entendiendo cuáles son las intenciones y los posicionamientos de quienes están relatando, en este caso los estudiantes.
A partir de esto se visibilizan las historias que a través del diálogo, el diálogo en las sesiones, en la escuela, en el aula o en prácticas de campo, estos diálogos pueden emerger en variados discursos. Es importante mencionar y hacer énfasis en estos variados discursos porque no existe una sola historia aún dentro de la misma persona. Siempre nos debemos de ver como que somos una serie de historias y conviven las multihistorias. Esto posibilita que se hagan migraciones hacia otras identidades, acciones que pueden ser más adecuadas. Las prácticas narrativas tienen que ver con maneras de pensar, sentir, hacer, por lo que posicionan a las personas y a los grupos en la validación de sus saberes y conocimientos de manera ética y política. Yo creo que ha resultado interesante que al ser hablado lo que piensa el estudiante y las percepciones que tiene y los saberes que tiene, pues son válidos, no únicamente lo que dice la escuela que se debe decir, ¿no? Encuentro estas narrativas de estudiantes en los ejercicios y actividades aplicadas como tareas en las asignaturas de Medio Ambiente y Salud y Saneamiento Ambiental de la licenciatura de Promoción de la Salud. Los estudiantes conversan sus propias historias. Ay, perdón. Los estudiantes conversan sus propias historias, las comparten en grupo y las contrastan con discursos comunes y dominantes existentes para los procesos de salud, ambientales, de la naturaleza y de la enfermedad. Estos discursos dominantes responden a los procesos de poder. Entonces, bueno, aquí hay bastante teoría, pues desde luego filosófica, el discurso de poder de Foucault y algunos otros posicionamientos en los que está enmarcado mucho pues la persistencia del sistema económico político al que nos estamos enfrentando en la actualidad. Y pues como para reducir todo ese discurso que es bien complejo hacia la parte de la narrativa cotidiana, estos discursos dominantes pueden ser tu manera de comer depende de tus hábitos, o lo que se dice recicla y salva la ecología. Otro discurso dominante que no tiene nada que ver, la naturaleza se sobrepone ante cualquier daño humano, o la obesidad es una enfermedad. Estos discursos, entre muchos otros. Mediante sus narrativas, los estudiantes externalizan los problemas, que es uno de los principios de las prácticas narrativas. La persona no es el problema es el problema. Y en grupos se constituyen espacios de aprendizaje en colaboración. Las memorias, el andamiaje y la proyección son importantes para declarar intenciones y posiciones claras frente a las crisis ambientales locales que de alguna manera se extienden y se reflejan en pues en esos grandes problemas globales. Los puntos ambientales claves relacionados con la salud expresados en las narrativas de los estudiantes fueron enfermedad, agua, basura, parques urbanos, contaminación del aire y perros callejeros. Un discurso global hubiera pedido hablar del cambio climático y el calentamiento global, y sin embargo no ha ocurrido así cuando se habla directamente y se escucha a los estudiantes. Algunos ejemplos de estas narrativas son los siguientes. De la remembranza se encuentra la visión del medio ambiente como naturaleza que aporta enfermedades y es ajena a la ciudad. Aquí viene un extracto de una de muchas narrativas. Llegó el tiempo de lluvias, comenzamos a recolectar el agua de lluvia. Un día mi hermano decidió bañarse con el agua de lluvia. Tuvo una reacción alérgica y comenzaron a salirle muchas ronchas. Se puso todo rojo y lo llevaron al hospital. Le dijeron que el agua estaba contaminada. De los relatos del presente, lo más sentido es la basura de la calle, el deterioro de los parques, la contaminación atmosférica de la Ciudad de México y la situación de los perros callejeros.
Un ejemplo de esto es el siguiente. Durante la pandemia, muy cerca de mi colonia, se hizo un basurero clandestino con muy mal olor. También quemaban basura. Eso ocasionó que muchas personas se enfermaran por el humo, olor y el foco de infección. Sufrían de enfermedades respiratorias. Para solucionar este problema, vecinos de mi colonia cerraron la vialidad de la avenida muy transitada que justo se encontraba a un lado de este basurero y solo así les hicieron caso y lograron que quitaran ese basurero. Y un tercer ejemplo que traigo es la visión a futuro de desesperanza o de que la solución a esos grandes problemas tiene que ser un milagro realmente. O sí reconocen que solo todos haciendo algo se pueden solucionar. Entonces esta es una que seleccioné que es muy sentida y dice así: si todo esto fuera un sueño del cual no puedo despertar y si todos tuviéramos la misma visión de lo que nos depara el destino, en verdad estaríamos en conciencia para hacer lo que nos toca para no llegar a estos extremos fatales. Y bueno, ¿qué es lo que he encontrado o qué podría así como para finalizar? Los ejercicios de prácticas narrativas visibilizan las preocupaciones cotidianas y locales de los estudiantes, alejadas del discurso esperado. Estos relatos son útiles como diagnóstico, guías de sentido y trabajo en grupo, en diálogo de saberes. Indican que las estrategias docentes deben de partir de lo que conocen, saben, sienten y hacen los estudiantes. Los estudiantes han comentado después de hacer alguna actividad que se sienten escuchados, que es menos aburrida y más fácil la clase, que pueden hablar y conocer más de sus amigos y compañeros, así como que encuentran importancia al estudio del medio ambiente como contexto de la salud. Con los ejercicios tienen ideas para hacer cuestionarios y talleres para su praxis en la promoción de la salud. Y bueno, esto es todo lo que les quería presentar. Gracias. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por cuidar tanto el tiempo de sus presentaciones, y eso es muy bueno porque nos da tiempo para hacer algunas reflexiones, y voy a empezar para comentario y pregunta para Julio César Montañez. Si la precariedad laboral en profesionales médicos, si hay precariedad laboral en profesionales médicos, imaginemos cómo será la vida laboral precaria de otros profesionales de la salud. No sé si tienen datos al respecto. Y la otra pregunta, Julio César, es ¿qué opciones tendría este personal en actividades de promoción? ¿Aumenta o disminuyen sus acciones en este campo? Recording in progress. No hemos hecho análisis de otros sectores profesionales. Hay artículos que han hecho mismo análisis de precariedad, pero para enfermeras, y efectivamente hay un fenómeno de precarización. Es decir, en el tiempo las condiciones son cada vez más precarias que hace de 10 años, ¿no? Según lo que han analizado Gustavo Nigenda, es el que analiza este tipo de poblaciones también. Hay artículos publicados que efectivamente para toda la población, en particular la joven, hay precariedad. No he encontrado estudios que hagan para toda la población general, ¿no? Toda la vida laboral de 18 en adelante años, no he encontrado artículos sobre el respecto, pero uno puede dar la idea que si tenemos médicos que trabajan en el sector salud y tienen precariedad, y quienes son médicos pero ejercen la medicina o trabajan en el sector salud, también tienen precariedad, pues nos da a pensar que probablemente se puede generalizar para otras profesiones. En la segunda pregunta, con respecto a la promoción de la salud, es muy importante que haya ese tipo de promoción de la salud. Creo que en cuanto más conozca la comunidad cómo puede cuidarse, cómo puede alimentarse, cómo puede prevenir ciertas enfermedades, sería lo óptimo. Y más si alguien le puede facilitar esa información. Lamentablemente no hay una vinculación sectorial
entre las universidades que ofertan un programa académico con respecto a quién los va a contratar. No sé si lo tengan todas las universidades. Yo quiero pensar que no es así, que tal vez sí tienen más o menos campos de egreso, perfiles de egreso, pero pues cada año egresan de las universidades una gran cantidad de estudiantes buscando un empleo, en particular en el área de la salud. No tengo datos para poder asegurar cuál sería el futuro de una carrera como profesión de la salud, pero sí es importante que exista y que haya ciertas brechas para poder mejorar la población en su salud y poder prevenir enfermedades y dar un poco más de enfoque a la promoción y prevención que a lo curativo. Pues sí, muchísimas gracias, Julio César. Me gustaría que comentaras también si crees que puede haber algún sector en este tiempo que haya tenido una mejora laboral y como pensar este reto que tendrían las instituciones públicas, bueno, las instituciones generadoras de los empleos y las instituciones educativas, ¿cómo podría darse ese vínculo? Creo principalmente que hay que ser como más, bueno, es una postura muy personal mía, más allá de lo que haya dicho el secretario de Salud. Los CAPS sí tienen una población que está, digamos, por razones de ubicación, de tiempo, de espera, de que no están afiliados a un seguro social o a un seguro popular que ya no exista, tienen que acudir a una farmacia adyacente, a una farmacia. Creo que tendríamos que hacer más ¿cómo se la verdad? Convenios o que esté más equilibrado la parte privada con la parte pública para empezar, ¿no? Tratar de homologar quizá los sueldos, regular estos consultorios para que les den contratos a los médicos, porque muchos de ellos han reportado en estudios predicativos que se les da un contrato, le llaman de como dato, ¿no? Como que te presto consultorio y tú lo cuidas, pero aún es mío. Y vamos por partes proporcionales de cada consulta o estudia la consulta. Hay muchas modalidades que creo que no es algo bueno para los médicos. Que las universidades también tengan, creo que también ha habido, lo cual es bueno, que haya muchos programas de medicina, de enfermería y otras carreras afines a la salud en muchas universidades, pero lamentablemente tampoco hay en las instituciones públicas muchas plazas que se oferten para esta gente que va egresando. Tendría que ir más allá de un debate teórico, metodológico, académico, sino ir como más a la, válgame la redundancia, tomando decisiones que vayan al Senado, al Congreso, a pedir pues más plazas médicas, ¿no? Aunque más las hay. Hospitales. A más hospitales, o mínimo más, primer nivel por lo menos. Así pero es. porque plazas hay, pero están en la sierra y nadie quiere ir para allá por cosas de seguridad o porque pues está muy lejos, ¿no? Claro. Y hay que pagar renta y no hay servicios buenos o incluso hasta asuntos de seguridad, ¿no? De que los pobladores probablemente por ahí hagan algo con los médicos, ¿no? Se pueden allá en Chiapas, pasan cosas feas. Y no es fácil. Sí, es muy interesante todo esto y está relacionado con las otras ponencias. Por aquí tenemos un comentario para la ponencia de Viviana Negrete. Dice así: es lamentable que las mujeres tengan una mala experiencia en el proceso de su embarazo y que no lo disfruten. Yo solo esperaría que las mujeres, al tener a su bebé en manos, cambien su percepción como madres y tengan una experiencia bonita en la lactancia materna, fundamental y de suma importancia en la salud tanto de la madre como del bebé. Si bien es muy importante esta perspectiva, también no sé si Viviana quisieras agregar algo más con respecto a esta
este cambio que sienten las mujeres, digamos, lejos del imaginario de un embarazo, digamos, todo lindo y esperando al bebé, y eso sobre todo teniendo en cuenta que comentabas que pues la mayoría de los embarazos no habían sido planeados. Viviana, no sé si quieres agregar algo más. Sí, muchas gracias, y gracias por el comentario también. Sí, pues creo que al final lo que también busca poder hacer este tipo de acercamiento con las mujeres, ¿no? Poder escuchar, y es esa parte fundamental, ¿no? De escuchar sus narrativas justamente, pues para poder comprender y visibilizar que justamente no todo es como esta maternidad que a veces, pues, sobre todo en los medios de comunicación se pinta, ¿no? Que todo es súper padre y que además por estas categorías de género, ¿no? Por estas eh, tienes que soportarlo porque pues como mujer la maternidad debe de ser fabulosa, ¿no? Maternar, gestar, ¿no? En este sentido. Y pues no, ellas son un grupo, una población que además tendríamos que hablar también que es una población vulnerable en el sentido en que pues a veces los accesos a los servicios de salud pues también son limitados para este tipo de embarazos que requieren una alta especialidad, ¿no? Entonces, desde esta parte, pues pues romanticismo de la atención, pues también se pone en juego. Y me parece que justamente la responsabilidad un poco que se tiene con este tipo de investigaciones, donde queremos escuchar la narrativa de la gente, pues es ahora que ya hemos escuchado qué es lo que están pensando, qué es lo que están experimentando, ahora cómo lo integramos realmente o cómo lo hacemos en la praxis para que, pues en mi caso, en esta experiencia, pues pueda abonar a una mejor atención a la salud y que, como comentaba la persona que mandó su comentario, pues que realmente las mujeres tengan una experiencia en la trayectoria de atención, pues más amable y más humana, ¿no? Incluso, pues esta parte de la medicalización, ¿no? Que ellas, pues, no está pues, ¿quién quiere tomar medicamento, no? Y mucho menos cuando estás embarazada. Entonces, para ellas es un impacto muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos también para que esta atención para ellas sea más amable, sea más humana? A lo mejor lograr que pudiera, a través de que se les escuche más, quizá la medicalización pueda ser de otra manera, ¿no? Incluso no sé si se pueda disminuir, digo, hay, bueno, diagnósticos en los que pues tienen que tomar estos medicamentos, pero ¿cómo hacemos para entender que ellas necesitan y están pasando por un momento complejo en el que hay muchos significados, ¿no? ¿Cómo los integramos? Que ese es el gran reto, ¿no? Ahora que ya tenemos esto que ellas nos dicen, ahora cómo lo integramos para poder hacer pues estrategias o alianzas multidisciplinarias para una atención más humana, más amable, ¿no? Más pluriversal, donde también se les escucha a ellas, porque al final son ellas quienes también están armando estrategias de cuidado para su embarazo, ¿no? Más allá de lo que les pueden decir en un sistema de salud. Sí, muchísimas gracias por esta reflexión. Me parece que va muy de la mano con algunos de los aspectos que comentaba Julio Montañez en términos de la cantidad de gente que puede estar atendiendo a las personas y en ese sentido también tener una calidad mejor de atención, y que además va de la mano con las preguntas que le hacen a Laura Rafael. Sí, me permito leerle. Dice, muchas felicidades por el trabajo. ¿Cómo define la promoción de la salud? ¿Qué diferencia existe entre su propuesta y la materia de psicología social que se encuentra en el programa de estudios de la promoción de la salud? ¿Y qué políticas públicas existen en materia de salud mental? Hola, muchas gracias. La promoción de la salud, bueno, la primera pregunta, gracias por la felicitación. La promoción de la salud, según la OMS, la definimos como el proceso que, no recuerdo si lo tomé de la OMS o lo tomé así de todo lo que he visto, es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorar y así tener equilibrio. En la carrera vemos que como promotores de salud tenemos que brindar herramientas para que las personas tengan esa libertad de ejercer su salud de manera favorable, es decir, tener accesos de servicios de salud, tener esas herramientas
donde ellos se sientan cómodos de decidir que esto sí me puedo tomar, esto no, dependiendo también la enfermedad que tengan, ¿no? A lo que voy, los promotores de salud hacemos que las personas se empoderen para que ellos puedan decidir tener mejor alternativas de vida. No sé, a lo que este tema que yo que yo tuve, es porque yo realicé mi trabajo recepcional en entrevistar a promotores a psicólogos para ver qué perspectivas tenían de salud, salud mental y promoción de la salud. Los psicólogos veían a las personas, bueno, la mayoría de ellos, no quiero decir que todos, porque algunos sí los veían tal cual como una persona con derechos. En cambio, muchos nada más los veían como pacientes, es decir, quédate sentadito, recibe tu tratamiento y vete a una actividad, pero no se dan cuenta más allá de que las personas a veces no tienen los recursos para ir a una actividad o tienen que trabajar, las condiciones de vida, entre muchos. La diferencia que hay entre la materia de psicología social, ¿dijeron? Sí, correcto. Ok, en psicología social vemos si mal no recuerdo, es que ya tiene mucho que lo puse, si mal no recuerdo, entre sociedades. Sin embargo, la salud mental, sí, en la psicología social, cómo se comportan entre sociedades, entre varias personas, eso es lo que más recuerdo. En cambio, creo que la salud mental va más allá de, el individuo, qué tantas herramientas tiene, cómo lo manejaba en mi trabajo recepcional, qué tanto equilibrio tiene con su entorno. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor esté en un entorno muy favorable, pero estas personas no tienen la base tal cual para poder salir adelante, no sé, de algo que les sucedió hace algunos años y ni siquiera se dieron cuenta. En cambio, su familia lleva una resiliencia muy alta, y una persona, por un acontecimiento tal cual, no puede llegar a tener este equilibrio en todo su entorno de vida, lo cual va limitando. Me hizo 2 preguntas más, pero no recuerdo. No sé si me las puedes decir. ¿Qué políticas públicas existen en materia de salud mental? En realidad no recuerdo bien. Sí había bastantes. De hecho, se iba a abrir una maestría hace algunos años de salud pública mental. Estos temas de políticas públicas lo metí de acuerdo a mi trabajo, porque eran muy pocas. Sí hay que las personas tienen que tener derechos, accesibilidad y todo. Realmente en la actualidad no busqué esa información, pero sé que había una maestría tal cual, porque necesitan implementar más. ¿Por qué? Porque sí hay personas que tienen, hay muchos lugares, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, entre otros, ¿no? Que atienden la salud mental. Sin embargo, el acceso es muy restringido para muchas personas. ¿Por qué? Por el estigma. Y pues no puedo decir qué tantas políticas públicas hay, pero sí las hay. ¿Y la otra cuál sería? No, esas serán cómo defines la salud, la promoción de la salud, las diferencias de tu materia propuesta con psicología social, y qué políticas públicas existen en materia de salud mental. Tienes otro comentario que dicen: muchas gracias por compartir estas experiencias, y también preguntan, ya nos platicaste, ¿cómo definirías la promoción de la salud? No sé si quieres agregar algo más. No, bueno, agradecer antes que nada, y creo que sí es como implementar más o hacer un complemento con la materia de salud pública, de psicología social, esta materia, ya que, yo como promotora de salud me he cruzado con muchas adversidades, porque no nos creen capacitados para poder brindar estas herramientas a las personas. Tenemos, como veíamos en la primera presentación del compañero, hay falta mucho apoyo para tener acceso a buenos trabajos. Y en comparación de promoción de la salud, que es una carrera aparentemente nueva aquí
En la Ciudad de México, en la República Mexicana, tenemos muchos limitantes, tenemos muchas herramientas para poder trabajar con estas personas, pero tenemos muchas limitantes porque muchas veces piensan que nada más nos vamos a dedicar a hacer carteles o a hacer difusión. Entonces, por eso es, creo, importante llenar más esta currícula, enriquecerla, para poder trabajar en conjunto con las demás, con los demás sectores, médicos, nutriólogos, con todos los sectores donde nos pongan, y como promotores de salud, en donde vayamos, siempre podemos hacer promoción de la salud. Como comento, aquí en Pilares viene demasiada persona buscando estos servicios, y la verdad no podemos brindar tal cual una atención, porque se nos limita por el no tener el título de que somos especialistas en ese tema. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Laura, voy a leer un par de comentarios más. Hola, me llamo Rocío Vázquez. Me parece muy importante que se realice promoción de la salud con los estudiantes de esta manera, haciéndonos una reflexión desde nuestros entornos, porque muchas veces nosotros como estudiantes nos enfrentamos a romper paradigmas de una cultura y de roles sociales en los cuales vivimos y creemos que son normales. Esto hace que nosotros como mujeres y como hombres tengamos una otra nueva visión de la salud y de cómo realizar promoción de la salud. Aparte de que vivimos muy rápido y con mucha información a la mano, casi nunca tenemos tiempo para escucharnos, y ahí se aplica la escucha atenta entre promotores. Tenemos que vivir la promoción de la salud y entenderla para practicarla. Este comentario va en relación a el trabajo que nos presentó la maestra Aida Sandoval, ¿no? Que me parece que también resulta muy interesante en este señalamiento que han hecho todos los ponentes con respecto a la necesidad de escuchar las vivencias de las otras personas. Aida, no sé si quieres comentar algo más. Tenemos todavía unos minutitos para escucharte. Sí, claro, gracias. Sí, desde luego esto es como una búsqueda desde el quehacer docente, que se tenía que encontrar una manera alternativa, o sea, de empatar o de hacer propio del sentir y lo que está viviendo realmente el estudiante, el joven de ciudad, y lo que se le está imponiendo desde el exterior, ¿no? O sea, desde ese discurso ambiental, todo el mundo, yo creo que estamos hartos de las visiones apocalípticas y demás, que te dejan desarmado y se hace ajeno esta área de trabajo, ¿no? Que es del medio ambiente, que sobre todo está hablando como de esos contextos en los que te estás desarrollando, que están repletos de problemas. Y el hacer escuchar la voz del estudiante es sumamente importante, porque se posiciona, y no nada más se posiciona, sino en cuanto a las posibilidades que tiene. Se van encontrando, cuando se habla, se van encontrando todas las herramientas con las que cuentas, sino las posibilidades de acción y de manera colaborativa, porque es en grupo, es hablar en grupo y reconocer al otro. Entonces es algo que le hace mucha falta como al promotor de la salud, un poco hablando de la ponencia de la salud mental como algo necesario. O sea, son como ámbitos que tienen que pasar de manera transversal. O sea, la cuestión del medio ambiente, que es así una dimensión gigantesca, y la dimensión de la salud, que es otra dimensión gigantesca, que a su vez tiene como diversos sectores de trabajo, tienen que pasar por diálogo, ¿no? Diálogo entre pares, diálogo de saberes, no nada más dejar la visión de que lo científico y lo académico es válido, sino también las experiencias de la gente, porque la gente lo está viviendo, no lo está inventando, ¿no? Lo está viviendo y no es poca cosa, y de allí es desde donde se tiene que partir. Entonces, ese es el sentido de la propuesta que hago, partir de eso y pues de allí escalar a otros ámbitos. En el caso del ambiente, pues un problema fuerte es el cambio climático.
pero va a seguir siéndolo si no hay un escalón o una escalera que te lleve a esa parte. Así es, además, para que pueda haber una organización de la comunidad, primero la comunidad tiene que reconocer sus propios problemas y después revisar cómo se van, decidir cómo se van a resolver, ¿no? Que esa es una de las partes importantes que trabajas tú en este proyecto. Muchas gracias. Voy a leer otros dos comentarios que dejan por aquí. Exacto. La promoción de la salud solo se puede garantizar cuando la población tiene las condiciones dadas para tener control sobre su salud y mejorarla. Si los estados no trabajan en condiciones óptimas de vida, no puede haber promoción de la salud. En esta medida, no será responsabilidad no solo será responsabilidad de la persona como individuo, sino seguramente como sociedad. Y el siguiente comentario. Después del embarazo de alto riesgo y los padecimientos experimentados, viene el parto o la cesárea. Esta última, una práctica industrializada que ha incrementado en servicios de salud por diferentes motivos. Al respecto, en la investigación de Viviana, ¿qué narran las mujeres participantes? Viviana, no sé si tengas, puedas comentarnos algo para contestar esto. Sí, claro, gracias. Pues es una muy buena pregunta porque, bueno, esta investigación se centró más sobre todo en la trayectoria de atención durante el embarazo, ¿no? Entonces no llegamos como a preguntarles, pues, qué es lo que ellas han experimentado ya cuando tienen a su bebé, ¿no? Cuando están en el proceso de parir. Digo, es como una parte muy importante y que vamos a tomar en cuenta, pero bueno, esta primera parte de la investigación es sobre todo la trayectoria de atención, pero sí, definitivamente, como yo les comentaba, pues este grupo de mujeres está pues bajo una vigilancia tremenda, ¿no? Protocolos de atención y de vigilancia muy estrictos por los medicamentos que toman, citas muy regulares, entonces llegan al momento de parir pues con un control o una vigilancia muy específica para justamente que no falte o que no se agrave el parto, ¿no? Y sí, definitivamente también, pues esta es otra lucha que también han hecho desde la salud sexual y reproductiva, pues que es esta parte de la medicalización en el parto, ¿no? Visto desde la biomedicina. Entonces creo que también ahí tenemos mucho que aportar desde esta mirada de justamente complejizar con estos fenómenos a partir de las experiencias de las propias mujeres. Ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguno de nuestros ponentes quiera hacer algún otro comentario. No tengo más en los dispositivos. Entonces, si alguien quisiera hacer algún otro comentario, tenemos 2 minutitos. Si no es así, si ya nadie se anima a todos a preguntar, yo otra vez les agradezco a los organizadores por la invitación, a todos ustedes por la participación y les pido que pues se tomen un receso, se estiren las piernas, descansen las orejitas, los que estamos con los audífonos, para que a las 14:10 nos volvamos a conectar y continuemos con nuestra tercera mesa. ¿Sale? Muchísimas gracias para todos y todas. Y Aida, ¿quieres decir algo? Si no, pues muchísimas gracias a todos y todas.